Vamos con el motivo gráfico de la tapa, que tiene que ver, hace un rato les comentaba a sus compañeros, a sus compañeras, que hay tres conceptos básicos en la tapa, digamos, hasta la palabra Bauhaus, Weimar y Bauplatz. De esas tres, se supone que conocen en grados distintos a las tres porque ya hemos hablado de Bauhaus, de Weimar y también de Bauplatz. Si no recuerdan, vayan y revisen la segunda clase de Bauhaus, en donde hablamos del esquema pedagógico planteado por Gropius y de qué era el Bauplatz, que como una ayuda, como un recordatorio, les cuento, les hago acordar de que era algo así como lo que para ustedes es el trabajo final. En cuanto a gráfica, está la invitación de Joe Schmidt a la inauguración de la Casa Sommerfeld por la izquierda y la Casa Amhorn por la derecha, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Recuperamos esta diapo simplemente como repaso general. Recuerden de sedes, directores, codirectores y finalmente directores del Vorkurs. Para centrarnos o para, digamos, indicar gráficamente que nos centramos acá. En este periodo, en Weimar, desde el 19 hasta el 23, particularmente desde el 20-21 en adelante, porque ya la época de la apertura de la escuela ya la vimos. Simplemente también señalar de que, si bien la figura de Albers aparece en el transcurso de esta clase, solamente de manera anecdótica o como alumno, más que anecdótico, bastante lo nombramos, pero como alumno, él ya empieza a tener al final de este periodo una presencia importante en el Vorkurs junto a Molinas. Por eso lo vamos a ver también eso después. Largamos con la Casa Sommerfeld. Recuerden, al final yo les dije que vayan y repasen y se los voy a terminar diciendo yo, pero no importa. El fin del ciclo pedagógico de la Bauhaus, luego del Vorkurs y los talleres, era el Bauplatz, como el trabajo final. Gropius aprovechaba los proyectos que tenía en su propia oficina de diseño junto a Adolf Meyer, o algunos que se dieran por ahí, como por ejemplo el de la Casa Amhorn, que él no proyecta, para incluir allí trabajos de alumnas, de alumnos que les permitiese obtener sus primeras graduaciones. La intermedia de oficial y después una ya de maestro auxiliar, como paso previo a lo que podría ser un maestro definitivo, que eso ya tenía una razón más contractual. La Casa Sommerfeld es una casa, una vivienda de Adolf Sommerfeld, un industrial de la madera berlinés, que le pide a Gropius el proyecto de su vivienda. Obviamente se construye en madera porque él era el dueño de una maderera, y aquí intervienen, por lo menos que se conozca, tres de los más reconocidos alumnos de la Bauhaus. Joe Schmidt, el que más se reconoce aquí, Joseph Albers y Marcel Breuer. Joe Schmidt lo hace a partir de múltiples intervenciones que ya vamos a ver en la casa, en cuestiones arquitectónicas y también pero particularmente en cuestiones arquitectónicas y algo del equipamiento, fundamentalmente en aberturas. Pero también en el diseño de la tarjeta de invitación, con esta configuración tan extendida de manera vertical, y una pintura bien expresionista, grabado en madera, para lo que sería el detalle de la casa. Arriba figura 1920-1921, sí, Camilo. Una pregunta, esta casa que digamos que como está trabajada por tres alumnos de la Bauhaus, ¿vendría a ser algo por el estilo como lo que se hizo con el Arts and Crafts, la Red House, que eran varios artesanos trabajando en una misma casa? Es muy buena la referencia, Cami. Yo no sé si alguna vez lo pensé, me lo olvidé, pero es muy buena la referencia, pero de lo que sí ha hablado es de la referencia que tomaba Gropius de justamente la manera de plantear el diseño de los Arts and Crafts. Esta cosa del diseño integral o del diseño, de ahí también el tema de la palabra Bauplatz, ¿no? Sí. Justamente el proyecto arquitectónico en ese caso pertenecía a Philip Webb y todo el equipamiento de la casa a una serie de artesanos. Acá pasa más o menos lo mismo, muy buena referencia de Cami,
el proyecto de la casa es de Adolf Meyer y Walter Gropius, y todo el equipamiento o el diseño de detalle pertenece a otra serie de artesanos o diseñadores, en este caso alumnos. Georg Schmidt hace, por ejemplo, esta pieza que ya habíamos visto en clases anteriores, cuando mostrábamos fotos del taller de banistería. Fíjense, esta es una vista de lo que sería la parte de atrás de la casa, en la que da el patio, y esta una vista de la fachada. Lamentablemente la casa desapareció en la Segunda Guerra Mundial y no se recuperaron más que esto, imágenes en blanco y negro, lo que también es una lástima porque no permite advertir o admirar la verdadera calidad y calidez de la luz que debe haber tenido esta casa, primero por haber sido construida íntegramente en madera, y aparte por este vitral de Joseph Albers que vamos a ver en la próxima imagen, que aquí estamos viendo desde afuera, que es lo que está arriba de la puerta de ingreso, que está acá abajo, protegida por este techo, por esta especie de palier o porche, diseñada por Georg Schmidt, también, al igual que esas piezas de madera. Este es el vitral visto de adentro, diseñado por Joseph Albers, este personaje que nombrábamos, que tiene mucha incidencia en la Bauhaus. Él fue maestro de lo que en nuestro sistema educativo llamaríamos artes plásticas, tanto en la primaria como en el nivel medio, y luego, ya con ese currículum, entró como alumno en la Bauhaus. Obviamente se destacó, y de manera muy rápida, fundamentalmente en el manejo del vidrio. Él en el taller de vidrio coloreado en este caso, como el vitro, o los vitros góticos, lo tuvo como maestro de la forma Oskar Schlemmer, que luego sería maestro de teatro, quien diseñó esto que aquí Albers pone a modo de homenaje y que luego sería el más famoso de los logotipos de la Bauhaus. Este vitral, insisto, se conserva esta imagen en blanco y negro y lamentablemente se ha perdido la referencia de cómo podría haber sido en colores, pero imagínense en el ambiente sobre el que iluminaba, que es este que se ve acá, abajo, digamos, y el vitral está acá arriba, imagínense la calidad de esa luz, todo el ambiente en madera con esa cantidad de colores pegando en paredes, techos y pisos. Esto que se ve aquí también es de Georg Schmidt, la balaustrada del balconeo, la puerta de ingreso desde adentro y estas que son como placas laterales de algún tipo de servicio, vaya a saber qué. Ese ingreso, que es lo que estábamos viendo sobre la izquierda con el vitral de Albers arriba, aquí lo vemos de costado y podemos ver trabajos de Georg Schmidt en la escalera. Lo interesante de ese trabajo es que hay también hasta una interesante carga simbólica, porque cada una de estas piezas está representando gráfica o abstractamente de manera gráfica a cada una de las ciudades en donde Sommerfeld tenía incidencia como empresario, ya sea por obras, por sucursales, o por la planta, o por la sede, o lo que fuera. O sea que seguramente no está Berlín, sino otra serie de obras, de ciudades que han sido importantes para la historia de la maderera. Lo que se ve ahí en sillones es obra del otro tercero que no hemos nombrado todavía, dijimos Albers, Schmidt y Breuer. Marcel Breuer, un húngaro que estudió en la Bauhaus también, y tuvo una enorme trascendencia como primero alumno, luego profesor auxiliar, luego profesor y finalmente como diseñador. Particularmente a partir de, eso lo vamos a ver en la clase que sigue, la gran innovación que él produjo al extrapolar la tecnología del caño curvado de la fabricación de manubrios de bicicleta a la estructura de sillas, que tiene su relativa importancia también porque eso se venía trabajando en otras partes, inclusive en Rusia, como lo vimos la semana pasada. Acuérdense de esa silla de Galaktionev en el taller de mobiliario con Rodchenko. Pero estos sillones tan volumétricos son de algún modo un anticipo de lo que el movimiento moderno va a mostrar en décadas posteriores, y está mostrando una gran influencia de su maestro en ese momento, en ese taller, que era Walter Gropius. Pero fíjense cómo simultáneamente al proyectar esas cosas, está proyectando estas otras, como esta silla africana, en coautoría con Gunther Stultz. Gunther Stultz es una enorme diseñadora destacada particularmente en el telar
del que luego fue profesora, de hecho fue la primera mujer profesora en la Bauhaus, a cargo de un taller. Breuer hizo la estructura de la silla y Winterstütz el tapizado. Yo imaginaba que esto podría haber sido quizá un trabajo en grupo, en el Borkus, o en las primeras, los primeros trabajos en taller, que me hubiera encantado formar parte de un grupo así, pensaba medio como graciosamente, aunque sea para cebar mate, como decía hoy, porque con semejantes monstruos que podía ser uno. Pero. 1923, como les decía en la etapa misma, fue uno de los años más claves, sin ningún lugar a dudas, en la Bauhaus, por muchas razones. Fue un cierre de etapa importante en Weimar porque era una escuela estatal sostenida por la República de Weimar, y en tanto escuela estatal recibió de ese mismo Estado el requerimiento de una prueba de eficiencia, digamos, de ver qué estaba pasando con esa escuela sostenida por el erario público. Entonces, se le exigió a Gropius una exposición para poder ver hasta dónde habían avanzado los trabajos de la escuela en general y los alumnos, las alumnas en particular. Se planificó una exposición, una feria, para el año 23, que se desarrolló entre los meses de julio y septiembre, como figura aquí en el afiche de Josh Schmidt. Otra vez lo volvemos a nombrar, al riquísimo exponente de esta escuela. Este afiche, fíjense, ya con el logotipo de Oscar Schlemmer puesto ahí, ¿no? Nuevamente recuperado. Este afiche lo complementamos simplemente como una anécdota que suma y que linkea con nuestra realidad. Esto mismo que decía Fátima al principio. Nosotros desde el diseño industrial particularmente podemos hablar de la influencia de la Bauhaus. Yo puedo decir algunas cosas hoy de alguna influencia que haya tenido en la arquitectura, pero en realidad tuvo influencia en el teatro, en la pintura, en la escultura, en el diseño gráfico, en la música, en todas las maneras de hacer cultura material y fundamentalmente con alguna relación con el arte, la Bauhaus tuvo alguna incidencia. Fíjense en esta publicidad del Bora, de hace como 20 años aquí en Argentina, cómo se recupera, y todavía la Bauhaus sigue siendo influencia mucho después de eso. Cualquier cosa que se vea en gráfica seguramente de manera mínima es muy difícil encontrar cosas que no tengan algún tipo de referencia directa o indirecta con esta escuela. La exposición de 1923 tuvo un éxito relativo. No satisfizo a la gente del gobierno de Weimar, pero ayudó a Gropius y su entorno a chequear y poder reorganizar la escuela con vistas al futuro. De hecho, algunas de esas ideas de una posible reorganización no estaban en sintonía con Johannes Itten, un personaje muy fuerte en todo este periodo, lo que motivó su renuncia, en definitiva, por diferencias muy importantes con Gropius. Fundamentalmente porque Gropius era una persona mucho más abierta y como permeable a que en la escuela pasaran otras cosas de las que solamente el expresionismo alemán o las ideas de Itten podían estar aportando a partir de su participación en el Borkus. Era una figura verdaderamente influyente, era casi como hegemónicamente influyente en todas las alumnas y alumnos, porque nadie escapaba de ese curso preliminar con esa fortísima impronta de sus ideas. En esta exposición hubo particularmente dos talleres que tuvieron cierta trascendencia o éxito. Uno fue el de telar, con la figura de la alumna Gunta Stulz empezando a destacar, y otro fue el de cerámica, con Theodor Vogler y Otto Lindig como los más destacados dentro del grupo de alumnos. Recuerden que el taller de cerámica
Pertenecía a Walter Creham, que era el maestro de la técnica, con Gerard Marx como maestro de la forma, y se había instalado a las afueras de Weimar, como si acá dijéramos Villa Allende, en su propio taller, y eso permitió que el taller trabajara de manera mucho más independiente de todos los conflictos internos de la Bauhaus. Poco le importaba a Creham si Item quería que se comiera con ajo en la cantina, o si tenía algún tipo de idea un poco radical en alguna de las cuestiones pedagógicas. Hay un elemento también interesante de mostrar, que es la cuna de Köhler. Köhler, lo pronuncio así porque según creo, por lo poco que uno sabe de estas cosas, una O con diéresis se pronuncia como si fuera que pongo la boca para la O y digo una E. Hablando de... esta cuna tiene claramente manifiestos de manera material los principios de la teoría del color de Vasily Kandinsky. Recuerden que ya hablamos de eso. Él tenía una teoría a partir de la cual básicamente estoy haciendo como una especie de síntesis demasiado burda, gente. Había una equiparación posible de hacerse entre colores, formas y sonidos. Recuerden los colores amarillos con las formas agudas y los sonidos agudos, los sonidos medios con el color rojo y las formas más cuadradas, ángulos rectos, y los sonidos más graves con ángulos obtusos, cercanos a lo que podía ser un ángulo que podría llegar a construir una especie de círculo perfecto, que eso es imposible en geometría, y que se asocia a los colores azules. Esta cuna tenía justamente los círculos azules, los laterales parecidos a un cuadrado rojos, y los laterales o los frontales pintados de amarillo, y tenía un enorme contrapeso de una madera maciza en un cilindro pintado de negro, que era lo que permitía llevar el centro de gravedad bien hacia abajo, de manera de poder hacer funcionar esta cuna como una cuna y no como una especie de tortura para bebé, porque esto podría ser absolutamente impracticable, tener un bebé ahí y querer acunarlo, porque esto empezaba a rodar. Imagínense. Así que es bastante interesante como objeto. Sí, profe, disculpe que lo interrumpa, soy no, Tati. sí. Quería preguntarle, porque en ese mismo documental que le estuve comentando hace un rato, decía que Kandinsky, creo que era, el que había Sí. mencionado, asociaba la figura del triángulo con el amarillo, la del cuadrado con el rojo y la del círculo con el azul, y ahora que lo vi, o sea que recuerdo cómo era la cuna y justo dijiste cómo era, está también asociados esos colores a las formas de la cuna. Sí, sí, sí. ¿Eso dije o no se escuchó? Por eso, había dicho que, pero bien que me lo recuerde Fati si es que no lo dije, y si no, para que los otros lo escuchen 2 veces. Justamente la idea de Köhler era representar de manera material los principios de la teoría del color de Kandinsky, o yo dije de Klee, capaz que se me confundió. Pero bien apuntado por Fátima, por si se me escapó a mí. Esto es una muestra del éxito que tuvo para la exposición la producción de el taller de cerámica por Creham, y más de una de las piezas que se ven acá pertenecían justamente a estos 2 alumnos destacados que nombramos hace un ratito, que eran Theodor Vogler y Otto Lindig. Acá con un poquito más de detalle, como para ver una pieza de Otto Lindig arriba, otra de Max Creham, como para que se vea que el tipo no era simplemente un maestro de la técnica, era verdaderamente un artista. Era un artesano muy, muy, muy capacitado, que conocía perfectamente y que tenía también claramente influencias en este caso, por lo que se puede ver de la pieza, una mezcla entre expresionismo alemán, algo de cubismo, puede haber mamado por ahí, el tipo, pero claramente era un tipo con una apertura mental y emocional bastante grande. Esto ya son piezas de Theodor Vogler, el otro alumno destacado. Fíjense cómo hay algunos elementos interesantes de analizar en cuanto a la decisión sobre las tapas, particularmente en esta tetera, que podemos comparar después con lo hecho por Marian Brandt en el taller de metalistería. Esto era seguramente para evitar el quemarse.
para que no pase lo que pasa normalmente con esta configuración, que es que yo tomo el asa superior, cuando vierto el líquido, la tapa tiende a abrirse, sale el vapor y me quemo los dedos. Otra manera de evitarlo es esta configuración de abajo, que tiene una asa lateral, que es muy utilizada en grandes superficies, hoteles, comedores, comedores así como muy grandes. De hecho, yo he visto varias veces, lo que también da la pauta de que es un objeto muy bien diseñado también desde el punto de vista ergonómico para personas que tienen que estar muchas horas sirviendo. Pero particularmente la cafetera que yo estoy señalando, que la tendría que dibujar acá, lástima que no tenemos un pizarrón. Esta de todos modos funciona bastante bien, pero no es una invención de Theodor Vogler. En realidad está inspirada en una tetera japonesa del fin del siglo XV, principio del XVI. Los japoneses la tenían bien clara ya para esa época. El 23 también fue un año importante en torno a la exposición porque ya orbitaba por ahí la figura de Theo van Doesburg, este señor de corbata blanca, de postura muy monona ahí para la foto. Acompañado de su esposa aquí, él pretendía dar clases en la Bauhaus, le gustaba el proyecto, le gustaba la idea en general. Profe, perdón que lo interrumpa, ¿cómo era el nombre? Theo, de Teodor, Sí, Van, con B corta, Van, como quien va, ¿sí? Doesburg. Theo van Doesburg, o algo así. bien. No sé qué será en holandés el Does, pero Burg es Burgo, de ciudad, así que alguien después puede deducirlo. Este tipo quería dar clase en la Bauhaus, pero Gropius no lo quiso, porque advertía claramente que en el carácter de Van Doesburg había un riesgo latente, que era el de perder terreno político dentro de la escuela. O sea, Gropius era un gestor, un gran gestor. Lo demostró en toda su trayectoria como director de la Bauhaus, y luego también, porque más allá de su renuncia en 1928, él siguió vinculado indirectamente a las cosas de la escuela, particularmente en la dirección de Meyer. No sé si alguien quiere entrar o alguien está comentando en el chat. Si es así, recuerden que yo no puedo verlo. Van Doesburg entonces termina dando clases como paralelas en la Bauhaus, ahí en Weimar, se instala ahí con su esposa y empieza a dar una serie de cursos del que empezaron a participar, tomaron parte muchas personas pertenecientes a la Bauhaus. Aquí no podemos reconocer a muchos, lamentablemente, más allá de mis capacidades de reconocimiento fisonómico, porque estoy bastante bueno para reconocer caras. Este es Laszlo Molinach, sí, un claro personaje perteneciente a la Bauhaus, y esta es Lucía, su esposa. Y este me recuerda mucho a Gerrit Rietveld, que puede ser posible que hayan andado dando vueltas por ahí, pero no estoy seguro. No me animo a afirmarlo. El que sí afirmo es el señor de gorra, que yo antes creía que era Van Doesburg cuando daba las primeras clases, en realidad es Eliazar Lissinsky, el ruso que conocemos por el cuadro Golpear a los blancos con la cuña roja. Van Doesburg tenía clara conciencia de cuál era la influencia que el neoplasticismo estaba teniendo en Alemania, particularmente en Weimar y particularmente en la Bauhaus. Por eso le manda una postal a un amigo, a su Holanda natal, en donde le muestra, así como una especie de precuela de los grafitis, cómo él estaba tiñendo a la Bauhaus con la influencia de su vanguardia, o de la vanguardia a la que él pertenecía. En realidad no la crea él, sino Piet Mondrian. Otra obra importante en el universo Bauhaus, particularmente en la exposición y en 1923, es la Casa am Horn. Vuelve a ser un modelo Bauplatz. Acá hay un proyecto arquitectónico de George Muck, en realidad un profe de la Bauhaus junto a Adolf Meyer, el socio de Gropius, pero todo el equipamiento es parte de artesanos de la escuela, como bien señalaba Cami hace un rato, de manera análoga a lo que pasaba con el Arts and Crafts, ¿no? A la Red House, como ejemplo, o cualquier en realidad obra integral del Arts and Crafts. A los Green y Green pueden ver o alguna cosa así. Arquitectónicamente tiene una característica muy interesante, que es
que podría asociarse a la idea de lo que eran los palacios renacentistas por una especie de patio análogo a lo que sería un espacio análogo, un patio central con los ambientes en derredor a modo de claustro. En realidad, en el modelo de palacio renacentista, que se reproduce en nuestras casas coloniales, como puede ser la casa de Tucumán o la casa de Carolla, que la tenemos más cerca, el anillo es triple, digamos, son 3 anillos. Un anillo interior de patio con el aljibe, un anillo contiguo inmediatamente, que es el claustro, concretamente la galería, y un tercer anillo que son los ambientes. Acá no tenemos galería, y el patio no es tal, sino un patio cubierto, pero tiene un desarrollo espacial muy, muy vertical, más alto que el resto de la casa, lo que permite meter la iluminación y la ventilación, como vamos a ver en la imagen que sigue. Este sería como el ambiente central. Esta es una imagen de 1923, la casa se llama así por la calle en la que está ubicada, en Weimar, y este es justamente ese ambiente alto con la ventilación y iluminación superior. Acá tenemos un sillón de 3 cuerpos proyectado por Gropius, que da clara pauta de esa influencia que tuvo en su momento sobre Marcel Breuer en ese recibidor, en ese ambiente de invitación que tenía la casa Sommer. Esta silla de listones también es ya que lo nombramos a Marcel Breuer, esto es de Gropius, pero esto es de Marcel Breuer. Hay clara influencia, no ya de Gropius, sino de Gerrit Rietveld y el neoplasticismo. Y este tocador de arriba también es de Marcel Breuer, pero acá ya con claras influencias constructivistas, sobre todo por este juego de espejos, ¿no? Más que nada por eso. Acá Marcel Breuer termina obteniendo el título ya de maestro, no ya de oficial, como lo obtuvo en la casa Sommerfeld, sino ya 2 años después de maestro. Esta lámpara la diseña de pie, la diseña Molinage. Esta otra, tipo tubo fluorescente, es de Gerrit Rietveld, y la tapicería, que ellos no son alumnos, ninguno de los dos, y sí la tapicería es de Gunther Stultz, siempre presente. Vuelvo a la referencia de Gerrit Rietveld con la silla de listones de Marcel Breuer. La silla de Rietveld que tomamos es la Red and Blue, aunque no es exactamente la que más se parece o que más influencia puede haber tenido en la silla de Breuer. La de Breuer es del 23, la de Rietveld es del 18, por eso claramente la influencia. Esta se llama rojo y azul porque el respaldo es rojo y el asiento es azul, la estructura es negra y los extremos de cada pieza de la estructura están pintados de amarillo. ¿Qué objetivo perseguía Rietveld con eso? Yo ya lo comenté, pero rápidamente lo repito. El objetivo de ese juego formal con colores era que Rietveld decía que en la semipenumbra una persona sentada podía parecer como flotando en una especie de espacio estrellado. Breuer aquí toma algunos elementos claros del neoplasticismo, aunque plantea alguna innovación. No es la más feliz de las sillas de Breuer, fundamentalmente por el mal diseño ergonómico en lo que tiene que ver con la zona poplitea, ¿no? Acá tiene una pieza muy rígida, aunque vamos a ver en futuras clases cómo claramente Breuer entiende rápidamente lo mal que está diseñar así y va a evolucionar en diseños mucho mejores. Acá nada más que la anécdota de una foto de los 80 en donde le agregaron una cochera, seguramente útil, pero que hizo pelota la idea de objeto tan centrado y tan central en el terreno de la casa Amhorn, que todavía existe y de hecho se restauró junto a los edificios de Weimar y de Dessau para lo que fue el centenario, en 2019, perdón. Y también se utilizó esa restauración hábilmente para lo que fue la filmación de la película Lotte en Bauhaus. Recuerden que ya la recomendé. Bien, ¿qué sigue? Adentro de la casa también la cocina fue motivo de diseño. De hecho, hay cierta especulación de la participación de Ise Gropius en el planteo de una cocina tan moderna, tan tipo laboratorio, aunque no hay referencias exactas. Sí hay referencias de
La cerámica que diseñó Theodor Vogler, que acompaña esa idea de cocina blanca, límpida y tipo laboratorio, ¿no? Más allá de que probablemente sean colores pasteles y no blancos, pero evidentemente tirándolo claro. Lo de vidrio no hay referencia, pero es muy probable que pertenezca al taller de vidrio y tenga alguna responsabilidad Wilhelm Wagenfeld. Lo de la izquierda es el dormitorio diseñado por Marcel Breuer, en donde vemos de nuevo el tocador ese de clara influencia ascendente constructivista, igual que la silla, y la cama de ese dormitorio. Acá más en detalle la obra de Theodor Vogler para la cerámica de esa cocina, bellísima cerámica, trabajada en blanco. Alguna vez tuvimos un alumno que pudo hacer unos modelos. Otros Bauplatz, como dijimos, no fueron los únicos, pero sí los más conocidos. Sin embargo, para lo que fue el barrio obrero de la fábrica Fagus, o sea, el barrio para los trabajadores de la fábrica aquella que habían remodelado, refuncionalizado Gropius y Meyer, Adolf Meyer, en el marco de la relación entre la Fagus y la Verbum. Actuó que fue un alumno destacado también, que fue Ernst Neuffer. ¿Quién fue Ernst Neuffer? Un alumno que luego descolló en lo que tenía que ver con la investigación ergonómica en diseño y en arquitectura. De hecho, uno de los libros más importantes de ergonomía en diseño tiene que ver con la autoría de este exalumno de la Bauhaus. Y siempre cuento la misma anécdota, que yo recuerdo que esta silla fue, cuando yo era chico en los 60, 70, de mucha presencia en los hospitales públicos, porque durante el primer y segundo gobierno peronista, este equipamiento, los hospitales públicos se equipaban con este tipo de equipamiento mucho más moderno, digamos, entre comillas, porque en realidad se hacía referencia más al objetivo y no como referencia al movimiento, que en realidad sí lo era, como parte de. Esta es la isométrica diseñada por Herbert Bayer para lo que fue el proyecto de la oficina del director, hecha para su propio uso por el propio Walter Gropius. Él diseñó la mayoría del equipamiento, este sillón, que siempre aparece en amarillo, a veces en rojo, el escritorio, el portapapeles y la silla, que en definitiva después luego reemplazada por una de Dickmann, que ya vamos a ver. Los libreros de aquí también. Pero las luminarias son de Gary Rietveld, aparte de los tapizados de Gunther Stultz, tanto el del piso como el de la pared. Fíjense el ordenador de papeles, los libreros, el sillón, y esta bellísima lámpara que pertenece a Carl Jucker, que luego va a ser como remodelado, completada por Wilhelm Wagenfeld, maestro del taller de vidrio. Nada más un detalle del sillón de Gropius, y el sillón propiamente el sillón de escritorio, digamos, diseñado por Erich Dickmann, a quien nombramos también porque fue luego del cierre de la Bauhaus en Weimar, luego de 1924-25, con el traslado de eso, siguió funcionando una Bauhaus en Weimar con otro equipo docente al que se convocó muchas veces a exalumnos, en este caso, a uno de los Dickmann que eran hermanos, ambos profes. Esta es la tapa del catálogo de la Expo de 1923, obra de Herbert Bayer y Moholy-Nagy. ¿Por qué la mostramos? Porque va paulatinamente exponiendo la importancia que comenzó a tener la letra de palo seco o la letra sin serifa, o lo que genéricamente a veces se conoce como helvética, pero mal conocido como helvética, porque en realidad la helvética es un tipo de letra, obviamente que proviene de Suiza, pero la letra de palo seco en realidad es mucho más amplia, mucho más rica. Y la Bauhaus usó hasta su propio tipo de letra. Pero acá empieza a contarse, a mostrarse eso. Ustedes dirán que es la serifa. Son todas esas pequeñas como comas que le aparecen a la letra, no sé cómo expresarlo, son como colitas que van aportando a una mejor calidad de lectura, como la tiene, por ejemplo, la Times New Roman, que es una de las letras más utilizadas, que es muy buena para leer. Esto puede funcionar muy bien para un cartel, pero no para una densa página de un libro. Moholy-Nagy, que lo mostrábamos recién,
comienza a ser un personaje de mucha importancia en la escuela, particularmente a partir de la renuncia de, como dijimos, Johannes Itten, luego de la exposición del 23. Él se hace cargo entonces de el taller del Vorkurs, del curso inicial, con la ayuda de un ya maestro auxiliar, a partir de sus Bauplatz, como fue Joseph Albers, aquí sentado sobre una silla club diseñada por Marcel Breuer, bastante posterior. Acá Molinage está vistiendo su clásico mono rojo, un mameluco, del que no tengo referencias de que sea diseñado por él, pero tiene clara inspiración constructivista, muy parecido a lo que podemos haber visto de la ropa de Tatlin, de Stepanov Popov, de Rodchenko. Y el rojo obviamente hace referencia a eso. Molinage era un ferviente seguidor del constructivismo. Eso que se veía arriba de Joseph Albers son los ejercicios que se planteaban en el nuevo Vorkurs, claramente constructivistas, tratando de llevar a las 3 dimensiones aquello que podía extraerse de la simple hoja de papel o del cartón, con solo cortarlo y plegarlo. El mismo ejercicio que habíamos visto de Rodchenko, o sea, hay una clara inspiración en aquellas cosas hechas por Rodchenko, por Tatlin, por Miturich, por Lissinsky, etcétera, etcétera. Otras cosas que se hacían en ese Vorkurs tenían que ver con otras exploraciones de materiales, como el metal, por ejemplo, en este caso con el ejemplo de Seibel abajo y de la querida, conocida y amada por todos, al menos por mí, Marianne Brandt, cuyo apellido, como me ilustró más, yo lo conocía y siempre lo olvido. A mí me gusta tratar de recordar el apellido de soltera de ella, porque en realidad el Brandt es de casada. Y el Marce Alonso me ayudó en la primera proyección de esta clase recién, y es Lieb, el apellido de soltera de ella. En realidad era Marianne Lieb. Yo debería cambiarlo para las clases. Ya lo vamos a hacer para el año que viene. En una configuración ahí que bien podría asociarse la idea de una lámpara, ¿no? Este es otro tipo de ejercicio hecho por Molinage. Él describe en su libro Nueva Visión, un libro que recomiendo que puedan leer, es un libro que está editado en español por la editorial Infinito. Nueva Visión es una editorial anterior, de Méndez Mosquera en Infinito, un diseñador, un arquitecto argentino ya fallecido. ¿Qué hacía hacer Molinage en estos ejercicios, en este caso de Otis Berger? Un paño sobre el que se ubicaba una serie de figuras, en este caso triángulos cuadrados, hechos de distintos materiales. A mí me recuerda mucho a los ejercicios que me hacían hacer en el nivel inicial, en el jardín de infantes. La cosa de pegar hierba, pegar arena, pegar tierra. Tienen exactamente el mismo objetivo. ¿Cuál es? El del reconocer sensorialmente a los materiales más allá de lo que ofrecen a la simple vista. Era muy común que luego de estos ejercicios se hiciese intercambio con los ojos vendados para poder reconocer qué hizo el otro, qué hizo la otra, qué materiales utilizó, y empezar a reconocer más allá de la vista, a partir del tacto, del olfato, a la que se animara desde el gusto también, ¿por qué no? Otro importante espacio de trabajo y creativo en la Bauhaus fue el taller de teatro, primero a cargo de Lionel Feininger muy poco tiempo, hasta que Lothar Schreier se hace cargo de este taller hasta 1923 también. Simultáneamente a la exposición, él presenta por ahí en la misma época, no sé si exactamente entre julio y septiembre, pero en la misma época, presenta una obra de teatro con el trabajo que se hizo en los talleres con los alumnos, que se llamaba Luna, con una escasa repercusión para él, que esperaba alguna trascendencia mucho mayor. Él era un hombre profundamente religioso, como muchos de los artistas de la época, que por ahí canalizaban ese misticismo de otra manera, como el caso del propio Johannes Itten, que era más deísta.
En el caso de Schreyer, un poco frustrado por esta escasa trascendencia de esta obra que remitía mucho a la figura de la Virgen, termina renunciando y se hace cargo de ese taller Oskar Schlemmer, que es el más conocido de los maestros de teatro de la escuela. Entre el 23 y hasta el 28 por lo menos, después es mucho menor la incidencia de Schlemmer en la escuela hasta su renuncia, pero en esos 5 años él pudo desarrollar una enorme obra, una de los espacios, de las áreas de la escuela en donde más se experimentaba, cosa muy parecida a lo que vimos con los rusos, tanto en las escenografías y el vestuario de teatro con Stepanova y Popova, o lo que se hacía en cine con Alexandra Exter, con la película Leita, que podemos ver algo de parentesco con esto que está mostrando Oskar Schlemmer. Pero más allá de eso, que esa es justamente un vestuario de quizás la obra más importante de Oskar Schlemmer, acá la estamos viendo, a esa vestimenta que veíamos recién y que comparábamos con Aleita. En realidad Oskar Schlemmer empieza a trabajar en esta obra en 1914, cuando la película es posterior. Pero más allá de eso, es clara la vocación de esta gente por la experimentación, por la innovación. Hace un rato, Yair, un compañero de ustedes del turno anterior, con una ironía muy, muy, muy fina, decía que esto que muestra Schlemmer en el ballet triádico es una mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas y sus propias pesadillas. Me pareció muy gracioso y muy creativa la observación. Imagínense esto en colores. Sí, va Cami. Imagínense esto en colores. Ya, 2 segundos. Imagínense esto en colores y no les va a costar tanto imaginar si consiguen la vista que por ahí anda dando vueltas en algunas plataformas, en YouTube debe estar, de una recreación que se hizo en 1980, por ahí. En su momento estaba en el Goethe, en el Instituto Goethe, estaba en la videoteca como para poder verla, digamos, para poder alquilarla. Sí, Cami, decime. No, que quería comentar que está el video, dura media hora, de la recreación del ballet triádico, que, o sea, está bueno porque se juega bastante con los colores, pero es medio turbina en algunos puntos. Como que la simpleza que tiene, pero a la vez había cosas que quizás en ese momento, por los pocos recursos, era medio... Parecía entre una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas, del Mago de Oz, la película vieja que tenía 0 producción, pero bueno. Y sí, es cierto lo que dice Cami, me gustó lo de turbina, no tenía esa expresión. Y no sé si la expresión turbina hace referencia a la turbiedad o a la velocidad, digamos. No, a lo turbio. Bien. O sea, entonces, hay que entender también el contexto en el que se creó. Exactamente. Estamos hablando del periodo entre guerras, pero más allá de eso hay otro elemento que es importante que ustedes lo tengan en cuenta antes de verlo, porque más allá de que dure media hora, para mí media hora es un corto. Yo estoy acostumbrado a ver películas de 2 horas y media, 3 horas sin problema. Para mí un corto media hora, para ustedes media hora es verdaderamente un largometraje porque es una generación adecuada a otro tipo de tiempos, y está bien que lo sea. Es muy lenta la obra. O sea, tiene una velocidad verdaderamente que aporta muchísimo a esa turbiedad de la que habla Camila con tanta precisión. Sí, no sé si alguien más quería decir algo, que me pareció que alguien apareció por ahí. Bueno, si no es así, seguimos. Así tratamos de terminar y darle un poquito, aunque sea de espacio para las dudas. Hardwick fue un personaje importante también en la escuela, en Weimar, luego en Son no sigue, probablemente por su militancia nazi, capaz que tenga que ver con eso. Vamos a tratar de abstraernos de eso y solo centrarnos en la calidad de diseño que él tenía, no porque no nos importe su militancia nazi, porque nos parece espantosa, sino porque acá estamos discutiendo sobre diseño. Este es un sillón diseñado por él, pero de las cosas más conocidas por Hardwick es esta que comparte con Oskar Schlemmer, que es este juguetito. También medio turbina, diría Camila.
Todos los payasos tienen algo de turbina, ¿no? Ya lo supo explotar muy bien Stephen King. Esta es la obra sin duda más significativa de Hardwick, que es el ajedrez, el conocido ajedrez. Él era el maestro de la técnica en el taller de carpintería. Sin embargo, también, al igual que lo que dijimos con Creham, era un artista verdaderamente importante, digamos, tenía como talento. Él consigue un ajedrez en donde la síntesis llevada casi al extremo permite que uno reconozca en cada pieza el tipo de movimiento que puede ejercer. Por eso es que la cabeza de la reina está como una esfera puesta sobre un cubo perfecto. Un cubo girado a 45 grados está sobre otro cubo para el rey, un cubo es la torre, un cubo más pequeño el peón, un par de cubos digamos, no me sale troquelado, pero no es la palabra, comidos, serían como socavados, es el caballo con la forma de L, y este otro cubo, digamos, también socavado y transformado en una X, que es el alfil. Genial, verdaderamente. Heinz Nossel, que fue un alumno de Hardwick, termina haciendo un Bauplatz con una mesa para ese juego de ajedrez, bastante interesante, con bandejas retráctiles para cenicero, para poder apoyar las piezas que uno va comiendo, pero también esta que no sé bien qué función puede tener, que pivotea ahí sobre una. El afiche, siempre Josh Schmidt ahí presente, presentación de lo que sería la cajita, de hecho va sobre la tapa de la caja, obra de Josh Schmidt. Este es un antecedente, o sea, esto muestra la imagen, lo que quiero es siempre desmitificar el valor de ciertas cosas, o sea, uno ve el ajedrez de Hardwick y dice, ¡wow! Es impresionante, y verdaderamente es impresionante. Es verdaderamente un hallazgo y uno de los mejores ejemplos del diseño moderno a nivel objetual. Y tengo que hacer mucha fuerza para abstraerme de que el tipo era nazi, pero no importa, en este caso, no es que no importa. Era verdaderamente un genio desde el punto de vista del diseño. También lo fue Alfred Speer, digamos que fue el arquitecto de Hitler. Pero a lo que apunto con esta imagen es a mostrar que toda obra capital de la historia del diseño tiene un proceso detrás. Este es un antecedente y no es tan feliz como el último. Tiene ciertos elementos, inclusive algunos que me interesan más, como que la reina en realidad lleva una esfera sobre un cilindro. Me gusta más la idea de un cuerpo más recostado sobre el género femenino, no estrictamente femenino en términos actuales, más bajo la idea de la curva, y un cuerpo más recostado sobre el género masculino, más recostado sobre esta idea más aguda de arista, de prisma. Pero algo se ve, algo se alcanza a ver, aunque no es tan feliz como el último. Siempre hay un proceso, gente, y hay que desmitificar que esta gente en realidad de genio tienen mucho, pero de laburante mucho más. Como decía Einstein, en cuanto al porcentaje de inspiración y de transpiración, ¿no? O de esfuerzo. Taller de metales y la amada, querida Marianne Lieb o Marianne Brandt de Casada, con cosas que empezamos a emparentar con lo que veíamos de Theodor Vogler. Acuérdense de esto de hacer excéntrica la tapa. Me está dando vuelta el relojito, díganme si se escucha todo bien. Sí, se escucha perfecto. Bien. Seguramente también con el mismo objetivo, mucho más sencilla como forma, muy interesante, me parece mucho más cómoda este tipo de asa que esta, evidentemente, y es probable que sea posterior, la verdad que no tengo exactamente el dato, hay un cenicero acá. Acá también en metalistería, recordemos que Marianne Brandt también fue una de las pocas mujeres que pasó a comandar un taller, pero luego de la renuncia de Gropius. No le permitió llegar a esa instancia mientras fue director, o probablemente no se dio. Otto Rittweger y Wolfgang Tumble, es mucho más conocido el de Tumble, el de arriba, este juego de té, que es muy interesante como diseño, lamentablemente ha entrado en desuso, pero es mucho más sustentable y más entretenido hacer el té así, en donde uno pone hebra,
adentro de esta esferita y lo mete en agua hirviendo, y no esta cosa de andar desechando saquitos de té, que por si no lo saben, el saquito, esa tela que envuelve a la hebra, es plástico, no es tela de fibra vegetal, es plástico. Muy lindo ejemplo de diseño que ya habíamos mencionado y señalado en la oficina del director, la lámpara de Carl Jucker, que luego toma Wilhelm Wagenfeld y la completa. ¿De qué modo? El planteo de Jucker, si mal no recuerdo, tenía originalmente una tapa de vidrio con el cuerpo de vidrio para que se viera el cable. Wagenfeld no quiere que se vea el cable y tapa todo, aunque después luego recupera, se recupera la idea original de Jucker y se mantiene una cosa que Wagenfeld aportó y que es muy interesante, que es, según el planteo de Jucker, la lámpara, la tulipa, tenía una configuración de semiesfera perfecta. Cortaba en el ecuador. Wagenfeld baja a una latitud, en este caso sería, si mal no recuerdo, porque a mí se me mezclan esas indicaciones geográficas, inferior, y consigue un cierre, me parece todavía mejor, de la tulipa a la de la lámpara. Bueno, con esta imagen simplemente queremos linkear con lo que viene, después vamos a explicar la clase que viene de qué va esa imagen. La recomendación bibliográfica es exactamente la misma en la clase pasada, así que la vamos a pasar rápido. Y cerramos con la contratapa igual, con las invitaciones, con la invitación de Sommerfeld y la casa Amhorn.